Muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Bueno, ahora continuamos con el doctor Iván Darío Ávila. Él es estudiante de postdoctorado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, doctor en Filosofía de la Universidad de los Andes, magíster en Filosofía de la Universidad de los Andes, magíster en Estudios Culturales de la Universidad de los Andes, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales y de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos compartirá su publicación que se titula Los animales ante la muerte del hombre, tecno-biopoder o performances de la desdomesticación, publicado en la revista Tabula Rasa, y que hace parte de un libro de su autoría titulado Rebelión en la granja biopolítica, zootecnia y domesticación, de Ediciones Desde Abajo del año 2017. Bienvenido, doctor, y adelante, lo escuchamos. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo, un saludo especial para las personas del Observatorio Animalista, también para Miriam. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Quisiera hacer una pequeña precisión antes de comenzar. El artículo efectivamente se titula Los animales ante la muerte del hombre, tecnobiopoder y performances de la domesticación, desdomesticación. Y es un artículo que, al igual que el de Miriam, fue publicado en la revista Tabula Rasa, no en la edición 32, sino en la edición 31, una edición anterior. Y bueno, y este artículo recoge una serie de planteamientos producto de investigaciones que fueron publicadas fundamentalmente en 3 libros. En el libro Rebelión en la granja biopolítica, zootecnia y domesticación del 2017, en el libro La cuestión animalista, que es una compilación, un texto que yo compilé del 2016, y de un pequeño librito titulado De la isla del Dr. Moreau al planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político, que fue publicado en el año 2013. Entonces, bueno, es un artículo que, aunque no es muy largo, recoge muchas de las investigaciones que he venido realizando desde hace varios años. Bueno, eh, entre los diferentes elementos que están allí presentes en el artículo, me gustaría fundamentalmente mencionar 2 cuestiones. Lo que podríamos denominar aquí 2 desplazamientos. El primer desplazamiento, sobre el que me gustaría hablar un poquito, compartirles aquí un poquito, es el desplazamiento que intento realizar de la categoría de especismo, o del concepto más bien de especismo como concepto abstracto, como discriminación con base en la especie, al especismo entendido como un complejo orden tecnobiofísico-social. Entonces ya voy a explicar eso con detenimiento, pero por ahora simplemente lo dejo mencionado. Ese sería el primer desplazamiento, repito, el desplazamiento del especismo considerado como concepto abstracto, como discriminación con base en la especie, al especismo concebido como un complejo orden tecnobiofísico-social. El segundo desplazamiento, en relación con ese primer desplazamiento, sería el de la posibilidad de reinscribir el especismo entendido como orden tecnobiofísico-social, reinscribir el especismo en el ejercicio del poder estatal, en un ejercicio del poder estatal que se ha modificado históricamente, que tiene diferentes fases o etapas. Entonces, comienzo por el primer desplazamiento. El especismo, en el marco sobre todo de la filosofía moral, se ha comprendido como discriminación con base en la especie. Como discriminación además de individuos concretos con base en la especie. Por ejemplo, si yo privilegio a un perro por el hecho de que es perro y no gallina, ¿no? Frente a una gallina, pues de alguna manera está en juego una discriminación especista, porque el criterio para yo privilegiar al perro, al individuo perro y a los intereses del perro y a no tener en cuenta los intereses de la gallina de modo equitativo, el criterio de discriminación es básicamente la especie, ¿no? Privilegio al perro por el hecho de ser perro y no gallina, a ese individuo específico. Así es que se ha solido entender a grandes rasgos el especismo en el marco de la filosofía moral. Y bueno, y se ha puntualizado, por ejemplo, Óscar Horta, un conocido filósofo español conocido en el ámbito del animalismo y particularmente en el ámbito específicamente del antiespecismo. Óscar Horta plantea
que las diferentes formas de especismo suelen ser especismo antropocéntrico extendido. ¿Por qué? Porque en últimas lo que normalmente se privilegia es la especie humana, ¿no? Se suelen privilegiar sistemáticamente los individuos pertenecientes a la especie humana y se suelen excluir de consideración moral, se suele excluir de consideración moral a los individuos que no pertenecen a la especie humana. Por ejemplo, retomando pues, el ejemplo que acabo de dar, si normalmente se privilegia un perro frente a una gallina o respecto a una gallina, no es por el simple hecho de que el perro sea perro y no gallina, sino porque el perro está más cerca del ser humano. Entonces, lo que en última se está privilegiando es la especie humana. Entonces, por eso se suele decir que las diferentes formas de especismo son especismo específicamente antropocéntrico, pero extendido. Entonces, bueno, ese es el concepto más abstracto de especismo que, repito, ha sido desarrollado sobre todo en el marco de la filosofía moral, en el contexto de la filosofía moral. Es un concepto que ha incidido mucho sobre los movimientos antiespecistas y que a su vez los movimientos antiespecistas han contribuido a remodelar o a afinar o a estilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de desarrollos teóricos que se producen allí en esa dialéctica entre movimientos antiespecistas y filosofía moral. Entonces, bueno, yo quisiera hacer un desplazamiento de ese concepto de especismo, repito, a un concepto de especismo entendido como orden complejo, como un orden compuesto por elementos tecnológicos, por elementos biológicos, por elementos físicos y en donde se juegan diferentes tipos de socialización o procesos de socialización, ¿no? En ese sentido es que hablo del especismo como un complejo orden tecnobiofísico-social. Entonces, el especismo ya no sería una forma abstracta de discriminación, sino que el especismo tendría que ser concebido en el marco de circulación y producción de saberes específicos. Por ejemplo, los saberes de la medicina veterinaria y la zootecnia, los saberes de la biología, los saberes de la nutrición, etcétera, 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 los saberes de la agronomía. Pero también tendríamos que tener en cuenta espacios específicos. Los espacios, por ejemplo, de las granjas tradicionales tecnificadas y granjas industriales, los espacios de los bioterios, ¿no? Los laboratorios donde se lleva a cabo la experimentación animal. Tenemos que tener en cuenta también los espacios de los zoológicos, los espacios de los museos. Entonces, en fin, el especismo sería todo un orden compuesto por un montón de dispositivos, dispositivos como los que acabo de mencionar, espacios y dispositivos como los que acabo de mencionar, y en donde se producen sujetos y objetos específicos. Y diferentes nociones de animal y diferentes nociones de humano, en fin. Entonces, intento hacer ese desplazamiento. Ahora, el orden especista, así entendido, es un orden que produce y reproduce sistemáticamente la dominación animal y que se basa en la dicotomía jerárquica humano-animal. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que produzca y reproduzca sistemáticamente la dominación animal? Quiere decir que produce y reproduce sistemáticamente tres procesos: procesos de subordinación, procesos de explotación y procesos de sujeción, que no son lo mismo, están tremendamente relacionados entre sí, pero no son equivalentes. La subordinación tiene que ver con la distinción con la distinción jerárquica de seres superiores y seres inferiores, ¿no? Cuando consideramos a los animales no humanos, a los demás animales como seres inferiores, pues está en marcha un proceso fundamentalmente de subordinación. Cuando consideramos a los animales, por otro lado, como recursos de los cuales se puede extraer algún tipo de utilidad, como recursos que nos reportan ciertos beneficios, pues están en marcha básicamente procesos de explotación específicamente. Y finalmente, cuando los animales se encuentran atados a sí mismos, se los produce para que se comporten de manera, entre comillas, autónoma, pero en beneficio de los seres humanos del orden especista. Hablamos de procesos de sujeción. Entonces, la dominación animal consiste, a grandes rasgos, en la continua producción y reproducción de procesos de subordinación, explotación y sujeción animal. Para que esto se entienda bien, pues voy a poner un ejemplo, algo bastante concreto. Tomemos un dispositivo como el dispositivo zoológico.
En el dispositivo zoológico tenemos toda una organización espacial. La organización espacial de los zoológicos es variable, habría que comprender la especificidad de cada organización espacial, pero entonces tendríamos organizaciones espaciales concretas, tendríamos también unos saberes específicos que atraviesan las prácticas que se llevan a cabo en los zoológicos, por ejemplo, los saberes de la medicina veterinaria, los saberes de ciertos saberes de la zootecnia, en el caso, por ejemplo, para todo el tema de la alimentación animal, en estos dispositivos que son los zoológicos, también se tienen en cuenta, bueno, se tienen en cuenta una serie de saberes, y estos saberes y estos espacios contribuyen en el marco del dispositivo que es el zoológico, contribuyen a producir los animales de una manera específica. Los animales, además, como animales concretamente salvajes, ¿no? El dispositivo zoológico en gran medida lo que hace es producir a un animal específico que conocemos como animal salvaje. Obviamente el animal salvaje no es producido solo por el zoológico en tanto dispositivo, también es producido, por ejemplo, por los museos en tanto dispositivos. En fin, lo que quiero decir aquí es que el animal salvaje no preexiste al dispositivo. El animal salvaje es producido por el dispositivo, así como, por ejemplo, el animal doméstico es producido por el dispositivo granja industrial o granja tradicional, así como, por ejemplo, el animal de laboratorio es producido por el dispositivo bioterio o laboratorio de experimentación animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siguiendo con el caso del zoológico, tenemos que en el zoológico se juegan al mismo tiempo procesos de subordinación, procesos de explotación y procesos de sujeción. ¿Por qué se juegan en primer lugar procesos de subordinación? Porque a los animales allí confinados se los asume como inferiores. Es decir, si por ejemplo los animales no tienen derecho a la libertad, justamente a la libertad entendida como no ser enjaulado o no ser apresado, ¿no? O, en fin, no tienen derechos que sí tienen los seres humanos, es, entre otras cosas, pues porque se los ha concebido históricamente como inferiores. Pero bueno, eso se manifiesta de diferentes maneras. Aquí simplemente digo algo para que se entienda el punto, ¿no? Los animales se los comprende, los animales confinados en los zoológicos se los comprende sistemáticamente como inferiores, inferiores a los seres humanos, pero además se los utiliza, se los explota, ya no solo se los subordina, sino que se los explota como material científico, como material de exploración científica para satisfacer un deseo de saber, un deseo de conocimiento. Pero también se los explota en términos de la posibilidad de tener un contacto con ese otro extraño, ¿no? Cuando las familias, por ejemplo, van a ver a un gorila o a un elefante en un zoológico, o a un tigre o a un león, pues lo que intentan también es satisfacer cierto deseo de ver lo ajeno, de ver al otro como un otro extraño, como un otro que justamente no soy yo, ¿no? Entonces ahí en ese proceso no solo se producen a su vez distancias entre lo que sería el animal y lo que es el ser humano, en el marco de ese dispositivo concreto, sino que a su vez hay un proceso de explotación tanto científica como de explotación no científica para satisfacer esta necesidad de ver lo extraño, de ver lo ajeno, de ver al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en ese dispositivo se juegan procesos de sujeción. ¿Por qué? Porque a los animales que crecen, que están confinados en los zoológicos, difícilmente luego pueden vivir en otros contextos, ¿no? Se habla mucho de la dificultad de la reintroducción de los animales que han crecido en los zoológicos a determinados ecosistemas o a determinados contextos que se supone son los contextos naturales de sus animales. Por ejemplo, es muy famosa esta historia de los osos que en el marco del zoológico tienen comportamientos estereotipados, que tienen comportamientos repetitivos, como pasa en muchos animales confinados en zoológicos, en espacios pequeños particularmente, y cómo estos osos, cuando los sueltan a sus ambientes supuestamente naturales, conservan esos movimientos estereotipados. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre ahí que el animal queda atado a sí mismo a través del dispositivo. Es decir, hay una serie de comportamientos de los cuales no se puede deshacer.
O eso también pasa, por ejemplo, con las gallinas, las llamadas gallinas ponedoras. Las gallinas ponedoras históricamente han sido seleccionadas, sus cuerpos han sido seleccionados de tal manera, pues que pongan muchos huevos y, deshacer, si se quiere, ese proceso, transformar esos cuerpos, pues es una cuestión realmente complicada, y lo que hay allí también es, lo que hay allí en marcha también es un proceso que podríamos denominar de sujeción, ¿no? El animal queda atado a sí mismo, queda atado a una serie de comportamientos que fundamentalmente responden a necesidades humanas. Entonces, el orden especista, como un orden complejo tecnobiofísico-social, produce y reproduce sistemáticamente la subordinación, la explotación, la sujeción a través de una serie de dispositivos muy concretos, de técnicas, de saberes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese era el primer desplazamiento que quería compartirles. El segundo desplazamiento, como dije al inicio, consiste en reinscribir el especismo así comprendido en el ejercicio del poder estatal. Y para eso tenemos que entender las modificaciones históricas del poder estatal. Entonces, lo que quisiera plantear aquí es que a grandes rasgos, históricamente se ha transitado del ejercicio de un poder estatal fundamentalmente letrado, podríamos hablar de un primer poder estatal como poder letrado, que fundamentalmente se desarrolla entre el siglo XVI y el siglo XIX. ¿Y en qué consiste este ejercicio del poder estatal como poder letrado? Pues básicamente consiste en que el cuerpo administrativo del Estado era fundamentalmente un cuerpo conformado por sujetos formados en la teología, en la filosofía y en general en el dominio de las letras. Este contexto, que a su vez es un contexto, recordemos, siglos XVI, XIX, a su vez es un contexto colonial. eh, este poder letrado está directamente vinculado con dinámicas de evangelización. Entonces allí tenemos una primera forma del ejercicio del poder estatal. Pero resulta que entre los siglos, que a partir del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, o más adentro de mediados del siglo XX, se desarrolla con fuerza un ejercicio del poder estatal ya no entendido como mero poder letrado, sino como biopoder. ¿Y qué significa esto? ¿O qué implica esto? Implica que el Estado empieza a ocuparse de la vida humana en sus más mínimos detalles y de las grandes masas poblacionales humanas, pero también se empieza a ocupar de la vida no humana y de la gestión de los llamados recursos naturales, y etcétera, etcétera, etcétera. Esto era algo que no ocurría con fuerza en el marco del periodo que va del siglo XVI al siglo XIX. En el marco del poder letrado no importaba tanto gestionar poblaciones humanas y no humanas, ejercer un poder sobre la vida misma, además porque no existía el cuerpo de funcionarios necesario para ello, para realizar ese tipo de gobierno, de ejercicio de poder. A partir del siglo XIX, el cuerpo administrativo del Estado, pero no solo el cuerpo administrativo del Estado, empieza a introducir una serie de expertos, empieza a introducir, por ejemplo, a los médicos veterinarios y zootecnistas, y empieza a introducir biólogos, empieza a introducir, pero también en el campo social se empiezan a introducir trabajadores sociales, se empiezan a introducir sociólogos. Entonces se empieza a ver una transformación del poder también en el sentido de cómo el poder se ejerce a través del saber. Y bueno, en este contexto nacen una serie de dispositivos para gobernar la vida humana en todas sus dimensiones. Aparecen dispositivos como la escuela, dispositivos como la prisión, aparecen también las grandes campañas de higiene, de salud pública. Empiezan a aparecer una serie de políticas orientadas a regular constantemente la vida de los individuos humanos en espacios concretos, repito, en lugares como la prisión, como el hospital, como la escuela, pero también se empieza a regular grandes masas poblacionales. Ahora, este es un escenario que ha explorado bastante bien
Michel Foucault bueno, personas que parten de los trabajos de Michel Foucault, que en eso no voy a ahondar. Lo que me interesa es que en este contexto, en el contexto de la reconfiguración del poder estatal como biopoder, como poder sobre la vida en diferentes dimensiones, también se empiezan a construir justamente una serie de dispositivos y de políticas orientadas no solo a los seres humanos, sino a los demás animales. Y aquí es que aparecen Doctor con Iván, fuerza. perdón, ¿Sí? solamente para avisarte que te quedan 2 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Y aquí es Gracias. donde aparecen con fuerza precisamente, repito, saberes como los de la medicina veterinaria y la zootecnia, pero también saberes, los saberes de la nutrición, saberes de la biología, saberes de la agronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es en este complejo cruce entre reconfiguración del poder estatal y especismo entendido como orden tecnobiofísico-social, que se deben considerar los procesos de dominación animal, es decir, los procesos sistemáticos de subordinación, explotación y sujeción. Termino con un ejemplo muy concreto, que está precisamente desarrollado en el libro Rebelión en la Granja, pero que también retomo en el artículo eh, en el cual están todos estos planteamientos. En el marco de la zootecnia como disciplina, pues, se constituye, se produce un objeto de estudio que son los animales domésticos. Y los animales domésticos son producidos allí básicamente como esclavos ontológicos, es decir, como seres cuyas funciones se han convertido en su ontología, como seres que son definidos por las funciones en relación con los seres humanos. Por ejemplo, se empieza a hablar de animales de compañía, de animales de carne, de animales de leche. Y ese es el papel que tiene la raza en la zootecnia. La raza perfila diferentes animales y lleva a cabo un proceso mediante el cual funciones concretas se atan a cuerpos específicos. Y así lo que es un animal, particularmente los animales domésticos, queda atado a las funciones que se prestan con relación a los seres humanos y por lo tanto con relación a todo el orden especista. Y en ese sentido, pues no simplemente hablamos de ganado, sino justamente de ganado específicamente de carne, de ganado específicamente de leche, o por ejemplo de gallinas ponedoras o animales cuya función es la de compañía, entonces hablamos de animales de compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que produce la zootecnia son procesos acelerados de racialización animal que están regulados a su vez por el Estado. Esto para dar un ejemplo pequeñito que desarrollo en otros lugares de este complejo cruce, repito, entre el especismo concebido como orden tecnobiofísico-social y el ejercicio del poder estatal en tanto biopoder. Ahora, hay algunos quiebres que luego se desarrollan con el tránsito del biopoder del biopoder en sentido estricto tecnobiopoder, que es cuando ya comprendemos la vida en su totalidad como flujos de información a ser codificados, recodificados constantemente. Pero bueno, no quiero extenderme en eso y por lo tanto pues dejo hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Iván. Bueno, vamos a tener entonces un espacio de 20 minutos para responder las preguntas que nos han llegado. Tenemos 2 preguntas para la doctora Miriam Acero. Igualmente, de momento, 2 preguntas para el doctor Iván Darío. Vale, entonces iniciemos. Para la doctora Miriam Acero nos pregunta Mario Benavides Fernández, ¿cómo se constituye esa relación humano-animal desde la perspectiva de las periferias y superando las visiones de esa relación humano-animal típicas de una sociedad occidental, capitalista, extractivista, especista y racista? No, qué bien. Gracias por la pregunta, porque pues en la explicación no se alcanza, pero sí hay un fenómeno de relación entre centro-periferia que definitivamente tenemos que empezar a ser conscientes quienes estamos en los espacios académicos, de darnos cuenta que no se trata simplemente de reproducir esa mirada eurocéntrica de las ciencias, sino que desde Latinoamérica también pensamos, también producimos, también hay filosofía latinoamericana, que por supuesto sin abandonar toda la trascendencia de lo que se ha dado en Occidente,
pero entender que necesitamos una explicación también in situ, una explicación situada de los problemas que atañen a esa relación humano-animal, tanto en la perspectiva del afecto, pero también en la perspectiva de la violencia hacia los animales, no solamente de compañía, sino en general relación humano-animal. Entonces eso es lo primero, necesitamos pensarnos desde la supuesta periferia, ¿no?, que se da esa relación global-local, en nuestras propias epistemologías también, en maneras de entender desde estas, como lo diría Boaventura de Sousa, desde las epistemologías más del sur, ¿no? Y en la otra parte de la pregunta que hacen es sobre la relación con el capitalismo, y por supuesto, nuestro grupo de investigación precisamente hace ese tipo de análisis donde dice no es solamente pensarnos en una relación humano-animal idealizada o donde esté culturalmente relativizada, sino que es que aquí tenemos que pensarnos en lo que el sistema que predomina, en este caso capitalista, que a la vez es una forma de proceso civilizatorio, ¿no? Entonces, las acciones de protección animal deben estar absolutamente vinculadas a la relación del metabolismo de la naturaleza, a esa relación entre capitalismo y naturaleza. Ahí debemos centrarnos para poder hacer un efectivo entendimiento de los problemas, y ese entendimiento nos da un lugar a una praxis específica de esa relación, y esos son dos aspectos que en el grupo de investigación trabajamos. Muy bien, perfecto. La segunda pregunta que te hacen, la hace Jessie Swancha. Pregunta, en el ejercicio tan lindo que hiciste, con tus palabras, ¿podrías explicar cuál sería entonces el hábitat natural de las dos especies domésticas de compañía más comunes, caninos y felinos, teniendo en cuenta que es ambiguo, no se ha podido especificar aún y que limita las acciones de programas de tenencia responsable y control de población canina y felina? Gracias por la pregunta. Pues difícil, porque es que los animales ya no son naturales. Eso es lo que habría que decir con los gatos y los perros. Porque en el momento que realmente poco de naturales les queda, ¿no? En el momento que los llevamos a casa, que los castramos, que les definimos sus horarios de salida, qué van a comer, bueno, están realmente sujetos bajo el dominio humano. Entonces el hábitat natural yo diría que está ya bastante distante. Uno lo que se preocupa, lo que todo el tiempo piensa es cómo yo como humano puedo no ser tan dominante y cómo puedo, o sea, cómo le puedo brindar un lugar basado en las necesidades del animal, y es hacia allá donde iría mi respuesta. Entonces es recuperar el animal como animal en la medida de lo posible, es decir, la animalidad. Entenderlo. Mire, los animales es muy curioso, perros y gatos, tanto tiempo que llevamos con ellos nos leen, las emociones humanas las leen, nos conocen, saben, nos miran, y es tan poco lo que los humanos sabemos de ellos. Es de verdad que eso uno se hace la pregunta ¿por qué?, ¿no? Es parte de esa arrogancia humana que nos ha llevado a verlos ahí en su lugar, pero sabemos muy poco. Entonces la respuesta un poco sería hacia allá, hacia el conocimiento de sus necesidades y a recuperar la animalidad, la naturaleza animal del animal, en la medida de lo posible, porque es que ya estamos en un mundo que, pues, por ejemplo, la castración, sí, es algo que hay que hacerlo, porque define también límites de la salud pública y también del maltrato de los animales y el crecimiento de las poblaciones. Entonces, un poco sería eso. No sé si le respondí, pero bueno, por ahí creo que va a ser. Muchas gracias, doctora Miriam. Bueno, ahora vamos con una pregunta para el doctor Iván. Le pregunta Mario Benavides Fernández. ¿Se puede considerar que los cambios recientes en las políticas distritales, incluyendo el cierre del nefasto centro de zoonosis, indican un verdadero giro en el especismo enraizado en las políticas institucionales por décadas? Sí, yo efectivamente creo que la aparición del Instituto de Protección y Bienestar Animal implica
implica una transformación bien importante, pero aún así digamos, hay ciertas continuidades con las dinámicas especistas. Se habla, por ejemplo, una de las cuestiones recurrentemente mencionadas en este instituto es la de empezar a considerar a los animales como ciudadanos, pero como ciudadanos en un sentido más metafórico, ¿no? Tenemos autores que actualmente están hablando en sentido estricto de los animales como ciudadanos, es decir, con una serie de derechos y de deberes específicamente para los llamados animales domésticos. Es todo el trabajo es todo el trabajo de Donaldson y Kim Lika. Pero el punto es que aunque haya transformaciones y aunque se hable de manera metafórica de los animales no humanos como ciudadanos, pues efectivamente no es que esto constituya una ruptura con el orden especista, sino una reconfiguración del ejercicio del poder estatal en relación con el orden especista. ¿Sí? A grandes rasgos es lo que podría decir. Vale, la siguiente pregunta dice, en un mundo posthumano, ¿cómo evitar que el transhumanismo ahonde en esas brechas capitalistas, antropocéntricas y patriarcales que permitan profundizar también aún más las perspectivas del poder humano sobre los animales y sobre la naturaleza? Vale, gracias. Gracias por la pregunta porque me permite hablar un poquito de algo sobre lo que no pude ahondar durante la presentación. El tránsito que se da del biopoder en sentido estricto a lo que yo denomino allí en el artículo el tecnobiopoder, es un tránsito que está también marcado por la modificación en lo que entendemos por ser humano. En el contexto del biopoder, es decir, entre el siglo XIX y mediados del siglo XX, la noción de ser humano que predominaba era una noción, había un ideal normativo, para decirlo en términos sintéticos, había un ideal normativo de ser humano como hombre, ¿no? un humano masculino, propietario, blanco, letrado, etcétera, etcétera. Eh, eh, y ese modelo se empieza a ver cuestionado a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por la irrupción de una multiplicidad de movimientos, dentro de los cuales se cuentan los movimientos animalistas y particularmente antiespecistas, ¿no? Pero en general empiezan a aparecer con fuerza movimientos en pro de los procesos de descolonización, ¿no? Aparecen todas las grandes movilizaciones de comunidades afro, indígenas, mujeres, ¿no? Feministas en general y no solo feministas, las disidencias sexuales. Entonces todo esto contribuye a poner en duda ese gran ideal normativo de hombre blanco, propietario, etcétera, 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 que es el ideal regulador de todos los dispositivos que mencioné, ¿no? Que está en el fondo regulando lo que sucede en un dispositivo como la escuela o en un dispositivo como la prisión, como el hospital. Y en últimas, lo que se pretende de los seres humanos es que precisamente se adapten o se acerquen a ese ideal normativo. Eso en el contexto del biopoder que todavía está en funcionamiento, ¿no? Es decir, el poder letrado, el biopoder y el tecnobiopoder no es algo que se suceda en el tiempo, que se cambien unas lógicas por otras, sino que más bien se reconstituyen, se articulan entre sí continuamente, se articulan y rearticulan entre sí continuamente. Entonces ese modelo todavía está vigente, pero en virtud de que ha sido fuertemente cuestionado, ¿qué es lo que sobre todo queda de ese modelo? De ese modelo queda la idea del ser humano como un individuo que es responsable de sí mismo, dueño de sus actos, que se tiene que educar continuamente, que se tiene que responsabilizar por su salud. Y en ese sentido podríamos hablar ya no sencillamente de un humanismo, del humanismo del siglo XX, sino de una suerte de hiperhumanismo. ¿Por qué? Porque es que el elemento fundamental que ha definido lo humano es precisamente la capacidad de de pensar por sí mismo, de tomar sus propias decisiones o las propias decisiones, de modificarse a sí mismo y modificar el mundo. Y eso es algo que se ha hiperbolizado ya en el siglo XXI, desde mediados del siglo XX, pero en el siglo XXI ha entrado con fuerza, y ahí es donde aparecen todos los discursos transhumanistas. Los discursos transhumanistas apelan a eso, apelan a una modificación acelerada
del propio organismo humano a nivel incluso, pues a nivel biológico, ¿no? Y de cómo esa transformación del ser humano por sí mismo puede llegar incluso a que la especie, a que haya un tránsito de especies, ya no podamos reconocer la especie humana como humana, sino como otra cosa. Ahora, yo creo que esa manera de concebir lo humano en el transhumanismo es parte precisamente del orden especista. Entonces, en este orden especista, en el contexto del despliegue del tecnobiopoder, no solo aparece una nueva noción de lo humano, sino también nuevas nociones de lo animal. Por ejemplo, aparece la llamada, los animales entendidos como animales felices, la llamada gallina feliz, y aparecen dispositivos como la granja ecológica y ya no meramente la granja industrial o tecnificada tradicional. Entonces empiezan a aparecer nuevos tipos de animales y nuevas concepciones de lo humano que se relacionan de manera muy compleja entre sí y que habría que analizar contextualmente cómo se despliegan caso por caso. Pero bueno, a grandes rasgos ese es el panorama. Que bueno, por cuestiones de tiempo pues ya no puedo ahondar más. Muchas gracias, doctor Iván. Le voy a lanzar la siguiente pregunta, bueno, dos, para que me las pueda responder lo más breve posible. La primera la hace Sandra Milena, donde nos pregunta que si podría repetir, por favor, los nombres de los 3 libros que nombró en su ponencia. Y segundo, una pregunta que le hace Ángela Almeida, que dice, ¿de qué manera se puede brindar un bienestar animal mientras se llevan a cabo acciones basadas en el especismo antropocéntrico, como por ejemplo el de la experimentación en laboratorios? Sí, bueno, la primera pregunta rápidamente, los 3 libros se titulan, el primero, el del 2013, que es básicamente un libro panfleto, realmente. El título es De la isla del Doctor Moreau al planeta de los simios, la dicotomía humano-animal como problema político. El del 2016 es una compilación que realicé que se titula La cuestión animal o animalista, y el del 2017, Rebelión en la granja, biopolítica, zootecnia y domesticación. La pregunta sobre el problema del bienestar animal en el contexto de la experimentación animal. Bueno, yo creo que realmente todo este discurso de la bienestar animal, del bienestar animal, es un discurso que es producto, evidentemente, del avance de ciertas fuerzas animalistas y resistencias animales como tales, pero a su vez es una recomposición del orden especista, del especismo como orden tecnobiofísico-social. Es un poco lo que sucede con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, ¿no? No hay una ruptura absoluta con el orden especista, porque además es muy difícil hablar en sentido estricto de rupturas absolutas. Ahora, aprovecho para decir algo muy concreto aquí con relación a las prácticas políticas. Yo entiendo el veganismo. Para mí, así como redefino el especismo, intento redefinir el veganismo. Y efectivamente defiendo las prácticas veganas, pero no precisamente como prácticas, sino como una identidad. Es decir, para mí el veganismo es una serie de prácticas ético-políticas multisituadas, dispersas, que están orientadas a construir formas de vida alternativas y antagónicas al orden especista. Y son formas de vida no humanas, sino formas de vida humanas y no humanas. Es decir, las prácticas que yo llamo veganas son prácticas que están orientadas a construir territorios existenciales enteros, como por ejemplo lo que puede suceder en muchos santuarios animales que existen hoy en día. Entonces, volviendo a la cuestión de lo que sucede con este discurso del bienestar animal en el contexto de la experimentación animal. Una de las principales prácticas veganas que podríamos poner allí en marcha sería, por ejemplo, la de analizar todos estos discursos que producen en el discurso, pero también en la realidad física, que producen a un animal como animal de laboratorio, ¿no? Así como sucede con los animales domésticos producidos
por los saberes zootécnicos, veterinarios, etcétera, etcétera, también es posible examinar todos los discursos científicos que producen el objeto de estudio animal de laboratorio. Y ese ya sería un primer punto de intervención en términos antiespecistas, ¿no? En términos veganos, si se quiere. Cuestionar el conocimiento en sí mismo, el conocimiento que produce y reproduce un animal como el animal de laboratorio. Pero también cuestionar la sujeción a la que son sometidos los animales de laboratorio, ¿no? Cómo determinados animales de laboratorio, pues, quedan atados a sí mismos, no pueden existir por fuera de estas lógicas de experimentación, de explotación que se llevan a cabo en el laboratorio. En fin, entonces, más que políticas de bienestar animal, habría que, con relación a los animales de laboratorio, habría que empezar por cuestionar todo el entramado que es el bioterio, el laboratorio, el entramado institucional, pero también los saberes que hacen posible que se produzca determinado animal en sus dimensiones, no solo como objeto de estudio, sino en sus dimensiones corporales. Y esa sería una práctica que realmente pues yo consideraría que atenta de manera fuerte contra el orden especista y que va más allá de los discursos del bienestar animal. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos quedan 2 minuticos para acabar con este horario de preguntas. Voy con una pregunta para los dos, entonces les pido por favor ser lo más concretos posibles. Nos pregunta el usuario Puka Tika, pensando en que hablamos desde el sur, ¿cómo les parece que pueden confluir perspectivas originarias o de derechos de la naturaleza o buen vivir con la defensa de los animales desde una postura antiespecista? Si quieres comenzar, Miriam. Sí, a mí me parece que puede combinar perfectamente. Es que hay que hacer diferenciaciones entre los animales como parte de la naturaleza, pero no de una naturaleza, vamos, externa, por fuera absolutamente de la cultura. Entonces, desde el sur yo veo que, claro, en Ecuador, en Bolivia, y desde mi área, que es la salud colectiva, se trabaja este discurso de derechos de la naturaleza, pero encontramos con un grupo de compañeros que estamos haciendo investigación que el animal en sí, el animal allí con sus propios intereses, con su valor inherente como animal, queda un poco por fuera, porque en todo caso, así no se quiera, se privilegia una visión antropocéntrica. Entonces, existe, digamos, dentro de lo que yo conozco, por supuesto debe haber mucho más, pero desde mi área, que es la salud colectiva, hay esas aproximaciones al derecho a la naturaleza, y estamos como grupo empezando a polemizar un poco cuál sería la perspectiva específica del derecho de los animales en esa estructura general del área. Entonces, eso sería como lo que yo podría responder. Existe, pero hay necesidad de polemizarlo y problematizarlo mucho más. Perfecto, muchas gracias. Sí, doctor Iván, en un minutico. Sí, yo creo que para concebir estos problemas desde lo que podríamos llamar a grandes rasgos el sur, tenemos que poner en el centro la cuestión la cuestión colonial, ¿no? Y tenemos que empezar a preguntarnos por los diferentes tipos de animales que han sido producidos en los diferentes momentos, en los diferentes momentos del ejercicio del poder estatal que mencioné en la presentación, ¿no? Entre los siglos XVI y XIX, cuando teníamos un contexto explícitamente colonial y un ejercicio del poder letrado, pues se producía básicamente una idea de la animalidad como una animalidad alejada de Dios, ¿no? El ser humano es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, mientras que los animales están mucho más lejos de Dios, y en ese sentido hay una jerarquía muy concreta, que también tiene implicaciones para las comunidades indígenas, para las comunidades afrodescendientes, etcétera, etcétera, en la medida en que son comunidades que se han concebido como cercanas a lo animal y en ese sentido también mucho más lejanas de Dios que los sujetos que han sido históricamente concebidos como sujetos blancos, ¿no? Tendientes a la blanquitud. Entonces allí habría una primera figura. Una segunda figura sería la del animal
el animal máquina en el contexto del biopoder, que también sería un reencauche de prácticas coloniales, aun cuando ya no tengamos en sentido estricto un contexto colonial, ¿no? Porque está ligado a todas las políticas desarrollistas y una serie de saberes que se desarrollan en relación con esas políticas. Entonces, bueno, para sintetizar, lo que yo creo que habría que ver, que examinar con detalle, es cómo las dinámicas de colonización inciden o han incidido históricamente en la concepción que tenemos tanto de los animales como de los seres humanos, y cómo eso también ha implicado que determinados seres humanos sean sistemáticamente acercados a la animalidad. Y bueno, para decir una última cosita muy pequeña, en el contexto de la zootecnia, de esta investigación que hice sobre la zootecnia, uno de los resultados fue que en el marco de la zootecnia se piensa que a mayor racialización humana hay a mayor racialización animal, a mayor producción de razas que desempeñen múltiples funciones para los seres humanos, hay mayor nivel de desarrollo o mayor nivel de civilización. ¿Esto qué implica? Implica que hay un cofuncionamiento entre racialización humana y racialización animal. ¿Por qué? Porque los pueblos y las sociedades más desarrolladas son las que más llevan a fondo los procesos de racialización y por lo tanto de domesticación. Entonces todo esto es parte de un orden colonial, de un legado colonial bueno, que allí se acercan en muchos sentidos precisamente las apuestas de coloniales que hablan desde el sur, del buen vivir, etcétera, etcétera, con las apuestas específicamente antiespecistas como la que yo estoy presentando acá. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quiero pedirles el favor que puedan remitirse por favor a Facebook porque nos quedaron muchas preguntas todavía sin poder anunciarles, por cuestiones de tiempo se va esto volando, y nos solicitan también pues cosas como de cómo contactarlos. Entonces por favor, para que puedan mirar la plataforma y atender esas otras cuestiones que no se pudieron atender ahora por cuestión de tiempo. Muchísimas gracias a los dos por este espacio, por su tiempo y por participar en este simposio. Vale, Gracias, muchas gracias, Diana. Diana. Gracias, Miriam, y gracias a las personas que nos están escuchando y viendo. Sí, gracias, Iván. Un gusto haber compartido contigo y conocerte. Había leído de tus escritos, pero fue una maravilla escucharte aquí. Gracias y a todos los oyentes. Gracias, Bueno, muchas igualmente. gracias. Hacemos un pequeño corte de un videito y ya continuamos con nuestro siguiente panel.